continuación vamos a hacer un breve análisis sobre los diodos LED, fototransistores y los optoacopladores. Vamos a analizar estas partes, tipos de elementos optoelectrónicos, los tenemos aquí, tipos de elementos optoelectrónicos, pues los emisores, los receptores y luego los optoacopladores como tal. Bueno, para empezar teníamos que decir que la optoelectrónica se define como la rama de la electrónica que trata sobre los componentes que varían sus características según las ondas electromagnéticas que inciden sobre ellos o que emiten dichas ondas de acuerdo a las características eléctricas a las cuales se someten. Los tipos de elementos optoelectrónicos tenemos de dos aspectos, ¿no? Los que trabajan alrededor del aspecto visible, los típicos diodos LED visibles, y los infrarrojos, es decir, elementos no visibles. Tipos, como hemos indicado antes, tenemos tres tipos: los elementos emisores de luz, los elementos receptores de luz y luego los optoacopladores. Dentro de los emisores, el elemento más normal es el diodo LED, el diodo emisor de luz, o el IREF, diodo emisor de rayos infrarrojos. El principio de funcionamiento y simbología es la misma que la de un diodo normal, solamente que en el caso del emisor se le agregan unas flechitas hacia afuera, dando a entender que cuando hacemos circular corriente por este elemento, es decir, cuando lo polarizamos directamente y hacemos circular una corriente por él, lo que hacemos es que emita luz. Aquí tenemos un montón de elementos, estos que tenemos aquí, que son de diferentes colores. Entonces, en función de la corriente que circule por ellos, me va a emitir luz de diferente color. De acuerdo a la constitución, tenemos diferentes elementos utilizados para su construcción, y lo que nos hacen es emitir diferente tipo de luz en función de la diferente constitución. Tipo de luz que va a venir determinada, como no podía ser de otra manera, por la longitud de onda que me define cada uno de los colores. La comprobación de un diodo LED es exactamente igual que la de un diodo semiconductor, es decir, coger un polímetro y cuando lo polaricemos directamente me marcará una caída de tensión directa entre ánodo y cátodo y además me emitirá luz. Y cuando lo polarice inversamente me marcará un valor infinito y no me emitirá luz. Las características básicas de un elemento, de un diodo LED, pues son estas que tenemos aquí. Por supuesto, la intensidad directa que circula por el diodo no es como en el caso del diodo semiconductor, que tenemos que analizar la máxima corriente que circulaba por él, no. Aquí lo que yo quiero obtener de un diodo emisor de luz es que me emite una determinada cantidad de luz. Como lo que quiero es que me emita una determinada cantidad de luz, en candelas, milicandelas, lo que voy a tener que hacer es aplicar una corriente directa para obtener esa cantidad de luz que nosotros hemos indicado. Si yo disminuyo esa corriente, lo que va a hacer es disminuir la intensidad de luz que me ofrece. Voy a tener, igual que en los diodos, una caída semiconductores, una caída de tensión directa, que aquí lo que cabe destacar es que la VD o la tensión forward en un diodo LED es bastante mayor que la caída de tensión en un diodo semiconductor. En un diodo semiconductor la caída de tensión directa era aproximadamente de 0,7 a 0,9 voltios. Sin embargo, en un diodo LED esta tensión es mucho mayor. Intensidad luminosa, es decir, la cantidad de luz que me entrega para la intensidad directa correspondiente, el ancho de banda, o lo que es lo mismo, el tipo de luz que me entrega, la potencia de disipación y el ángulo de visión, que el ángulo de visión no es ni más ni menos que el ángulo cuando yo me coloco delante del diodo LED, como tenemos aquí. El ángulo de visión es la capacidad de moverme angularmente y seguir apreciando esa luz. Normalmente suele ser para los diodos de señalización un valor relativamente pequeño este ángulo. Ahora, para los diodos de iluminación este ángulo aumenta considerablemente. Aquí tenemos una hoja de características típica de un diodo, en este caso pues este que tenemos aquí, en el cual, como hemos dicho antes, tenemos las características de la intensidad directa, la intensidad de pico, la tensión inversa que podemos aplicar. No hemos hablado de ella porque no se considera en principio una característica primordial, porque los diodos LED no están destinados a aplicarles una tensión alterna,
sino que son elementos de señalización o de iluminación y se les aplica normalmente una tensión continua, con lo cual no se ven afectados por la tensión inversa, pero hay que tenerla muy en cuenta. Así como en un diodo semiconductor esta tensión inversa era de un valor muy elevado, en el caso de los diodos emisores de luz, los diodos LED, estamos trabajando con unos valores de tensión muy pequeños. Así que tener mucha precaución con eso, de no aplicarles tensiones inversas. Con los diodos LED podemos configurar diferentes estructuras, es decir, diferentes arrays o packs con diodos en los cuales podemos formar diferentes elementos, como por ejemplo el típico diodo LED de 7 segmentos, que son 7 diodos LED con el punto decimal 8 totalmente independientes y que pueden tener configuración de ánodo común o de cátodo. En este caso vemos que está mal esto, porque en este caso es de ánodo común está bien y los de cátodo común están mal indicados, porque estos diodos deberían de estar unidos por los cátodos y tener las conexiones independientes a cada uno de los ánodos. Tenemos las matrices de diodos, que son diodos totalmente independientes, en los cuales, bueno, pues trabajando con tensiones podemos configurar diferentes puntos. Tenemos los displays LCD, lo que se conoce como los cristales líquidos, Display Crystal Liquid, que son elementos de señalización, pero no son diodos LED como tal, sino que son unos elementos que son capaces de reflejar la luz en unas matrices de puntos, y en función de cuáles activamos, lo que hacemos es reflejar o no la luz. Estos tienen un consumo muchísimo más pequeño que un diodo LED normal, pero lo que ocurre es que si no hay luz ambiental, no nos permiten ver lo que tengamos en ellos, a no ser que tengamos una pantalla luminosa aquí que produzca luz. Con esto terminamos la parte de emisores y pasamos a analizar los receptores. Como hemos dicho antes, son elementos que varían sus características de acuerdo a la amplitud de las ondas electromagnéticas que incidan sobre ellos. Así pues, nos encontramos en función del elemento semiconductor con fotodiodos, fototransistores, fototiristores, fototriacs, etcétera, etcétera. Es decir, más o menos todos los elementos que hemos visto hasta ahora semiconductores, solamente que controlados en lugar de por corrientes, controlados por luz. Por ejemplo, un fotodiodo es un elemento que es un diodo que, como hemos visto antes, el diodo emisor de luz tenía dos flechas, igual que este, solamente que en el emisor las flechas se van hacia afuera y en el receptor son hacia adentro. Va a ser un elemento, va a ser un diodo semiconductor que va a variar sus características en función de la luz que incida sobre él. Con un fototransistor exactamente igual, yo voy a tener los tres elementos, colector, emisor y base. Lo que ocurre es que en lugar de conducir por efecto de una corriente de base que yo meta, va a conducir por efecto de una luz que haga yo incidir a la base. Por eso vamos a ver que son unos elementos que tienen un encapsulado que disponen de un cristal en lugar de ser totalmente cerrados. Entonces hacemos incidir luz por este cristal y en función de que incida o no luz, hacemos que este transistor conduzca o no, siempre y cuando esté perfectamente polarizado. Un fototiristor exactamente igual. Antes lo que hacía un tiristor era conducir en función de la intensidad de puerta, ahora lo que va a hacer es conducir en función de la luz que incida sobre la puerta. Por supuesto que, al igual que en el caso del fototransistor, va a tener que tener un encapsulado que disponga de una ventana que permita la entrada de luz. Y en el caso de un fototriac sería lo mismo que un fototiristor, solamente que en lugar de ser el elemento como tal fototiristor, tendría que tener una incidencia de luz externa. ¿Cuáles son las características? Las características van a ser las del elemento semiconductor del cual estemos haciendo referencia, solamente que si en estos elementos yo hablaba de la intensidad de base, de la intensidad de puerta, lo que voy a hacer ahora es hablar del ancho de banda espectral, es decir, la luz, el ancho de banda, la longitud de onda de la luz que afecta al elemento, el ángulo de recepción y los tiempos de respuesta. Especificaciones tenemos aquí. Y por último, para terminar, vamos a ver los optoacopladores. Optoacopladores, que son unos elementos que van a tener internamente los dos elementos. Van a tener internamente una parte emisora y una parte receptora. Una parte emisora de luz y otra receptora. ¿Qué elementos me puedo yo encontrar aquí? Pues bueno, pues aquí vamos a ver unos cuantos. Me voy a encontrar
de dos tipos, los que son internamente totalmente opacos, es decir, aquí internamente yo tengo el diodo emisor de luz y el elemento receptor, que puede ser un transistor, que puede ser un tiristor, que puede ser un triac, de forma que estos elementos lo que hacen es, cuando con una corriente, yo lo que hago es atacar al diodo emisor de luz y este diodo emisor de luz me ataca al elemento que tengo aquí, que puede ser un fototransistor o un fototriac o tiristor. Entonces, ¿para qué sirve este elemento? Para conseguir un aislamiento galvánico entre el elemento de control y el elemento de potencia. Vamos a ver ahora unos cuantos. Y luego tenemos otros en los que sirven para configurar barreras ópticas, en las cuales yo tengo el emisor en uno de los lados, el receptor en el otro. Como podemos ver aquí, el emisor emite luz, el receptor la recibe, y cada vez que yo aquí en la parte interna coloque meta alguna ventana que interrumpa el haz, lo que me va a producir es un impulso. Entonces aquí lo único que intento hacer con esto es medir, contar o controlar cortes de haz, tanto para seguridad como para contagio de impulsos. Aquí tengo diferentes tipos, todos son herméticos, en los que el elemento emisor, en todos estos que tengo aquí, como podemos ver, en todos ellos, el elemento emisor es un diodo, en todos, y lo que tengo es que el elemento receptor puede ser un transistor, puede ser un Darlington, puede ser aquí un transistor de diferentes tipos de configuraciones, un doble optoacoplador, como tenemos aquí, el receptor puede ser un tiristor, un fototriac, como tenemos aquí, un foto CBT, un FET, un MOS, una puerta lógica, otro transistor. Es decir, yo aquí lo que estoy haciendo, como hemos dicho anteriormente, es aislar galvánicamente, como podemos ver en estas aplicaciones, aislar galvánicamente la parte del elemento generador de la señal del elemento de potencia. Yo aquí tengo una señal de 12 voltios por la que yo voy a atacar a esta carga, y lo que consigo aquí es un formador de impulsos que me provocaría que esta carga se encendiese o se apagase en función de que yo aquí tuviese un 1 o tuviese un 0. Pero eléctricamente este negativo, que normalmente suele ser la masa, no tiene ninguna relación de potencial con, en este caso, referente a esta alterna que yo tengo aquí. Pero bueno, es una de las características que tiene. Exactamente lo mismo nos ocurre en estos circuitos. Un segundo. En estos que tenemos aquí, solamente que vuelvo a tener aquí un aislamiento eléctrico entre la parte de señal y la parte de potencia. Esta tensión normalmente es mayor que esta, y tenemos un aislamiento, una separación no exactamente galvánica, porque en este caso las dos masas están unidas. Esto, para ser más correcto y que hubiese un aislamiento galvánico, lo ideal es que fuese así, con dos fuentes de alimentación totalmente independientes, una para la parte de control y otra para la parte de potencia. En este otro tenemos lo mismo, solamente que en este caso es mediante un tiristor con una tensión más elevada, y aquí sí tengo un aislamiento galvánico total entre la parte de control y la parte de potencia. No vamos a tirar más cosas, y simplemente lo que vamos a hacer es montar esta práctica que tenemos aquí, en la cual se puede apreciar que yo tengo el control de un diodo, de un optoacoplador, como tenemos aquí, en el cual tenemos el diodo emisor de luz, en el cual yo tengo una fuente de alimentación VCC con su masa, y otra fuente de alimentación VDD con su masa. También son masas independientes entre las dos alimentaciones. Y vamos a ver, colocando aquí, por ejemplo, para señalización un diodo LED, o podríamos colocar aquí un osciloscopio entre este punto A y B, y veríamos cómo, abriendo o cerrando este interruptor, haremos que circule por aquí. Podemos poner aquí un punto de medida de corriente. Entonces, abriendo o cerrando, vemos que circula corriente por aquí, y vamos a ver cómo se abre o se cierra este diodo LED, se enciende o se apaga en función de que circule o no corriente. Con esto damos por terminado el ejercicio, y lo que vamos a hacer a continuación es montar la práctica y subirla.